el principio, yo apoyo Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. ¿Será que Donald Trump o los mismos americanos mandan a su propia gente a que cometan los actos más terribles en Estados Unidos? Como lo de las Torres Gemelas. Siempre se oyó decir que había sido un montaje, como los de Loret de Mola, pero a la máxima potencia. Como el acto que apenas acaba de pasar, que falleció muchas personas, porque todos eran americanos, no eran sí eran de otras nacionalidades, pero han sido americanos. Inclusive creo que hasta el Osama Bin Laden era él había estudiado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué lo hacen? Siempre pensando así en una reflexión mucho más amplia, pensemos que en Estados Unidos siempre todo es muy raro. Acontecen una serie de actos como estos actos terroristas y de repente los que se ven involucrados en esas acciones que detonan esas bombas o esos accidentes o esos atentados, pues muchas veces tienen que ver con las mismas Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Miembros recordemos el ataque a las Torres Gemelas, pues eran ex miembros de la CIA, ¿no? Y ahora eran miembros del ejército norteamericano. Entonces, esa incertidumbre siempre es permanente para el pueblo norteamericano. Vivir siempre en el terror y cuando menos los esperan, están ahí, se hacen presentes los ataques. Pero más grave todavía es que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rápidamente, sin tener pruebas, empieza a acusar a los migrantes, y especialmente a los migrantes que vienen del sur de fronteras, es decir, de México, de América Latina o de países periféricos, a los cuales se les trata de responsabilizar. Pero conforme van saliendo las noticias y la información, pues son ciudadanos norteamericanos los que atentan contra el mismo pueblo norteamericano y generan estas olas de terror. Parece que tienen la mirada muy ocupada fuera de sus fronteras y que no están atendiendo el incendio causado dentro, además por connacionales suyos, ¿no, doctor? Exactamente, es decir, es una especie de desviar la mirada sobre los problemas que hay en los Estados Unidos, y como siempre lo hacen las políticas estadounidenses y en especial las de Trump, ver la paja en el ojo ajeno, es decir, que nosotros los mexicanos, los latinoamericanos o del tercer mundo somos responsables de lo que pasa allá en los Estados Unidos. Entonces es evadir la responsabilidad de lo que sucede en el imperio. ¿Qué sucederá en los próximos meses con respecto a esta postura por parte de los Estados Unidos de construir muros en vez de tender puentes y de intentar criminalizar a los migrantes a su país, que en buena parte pues son responsables del desarrollo económico de los Estados Unidos? Y ellos lo saben, ¿no, doctor? Así es, pero el hecho de que sepan que quieren deportar a 11 millones de latinoamericanos y cerca de 5 millones de mexicanos que están indocumentados, no son ilegales porque no han cometido ninguna ilegalidad, simplemente son indocumentados que están trabajando, generando riqueza en los Estados Unidos, pues se convierten para el gobierno de Trump, que llegará este 20 de noviembre, como el chivo expiatorio, el que tendrá que pagar los platos rotos porque son los más vulnerables. Es decir, los migrantes mexicanos, latinoamericanos aportan como una estructura fundamental de nuestras economías, los grandes recursos económicos, transferencias enormes de dinero de los cuales viven nuestros países. Y lo que intenta Trump con esas políticas finalmente es abaratar la mano de obra de esos trabajadores internacionales, que son los que aportan buena parte de nuestros recursos para que nosotros podamos salir adelante en esta época de crisis económica. ¿Qué pasará en la mente de estos americanos? Que ellos mismos cometen los actos más terribles allí mismo en su propia nación, y ahora siempre le echan la culpa a México, que somos pues de todo. Ya ven, Trump siempre ha hecho una campaña terrible contra los emigrantes, y por eso, según él, quiere poner
toda la frontera ahí, su muro. Pero yo creo que tantas sustancias que se han echado a las narices, en los brazos y en todos lados se ponen todas esas sustancias que les han afectado a todos. Y vámonos al siguiente tema. La señora de los dulces, que quiere ser la próxima presidenta. Sandra Cuevas advierte que construirá la verdadera oposición de México. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló cuáles son sus objetivos para el 2025. A través de sus redes sociales, la también empresaria publicó una fotografía en la que escribió sus propósitos, los cuales van desde ser una empresaria exitosa, no enamorarse e incluso continuar en la política. ¿Cuáles son los propósitos de Sandra Cuevas? La exalcaldesa escribió que en uno de sus objetivos es construir la verdadera oposición de México. Sandra Cuevas también escribió que le gustaría consolidar su empresa Diamond Group para poder obtener recursos propios para financiar sus proyectos políticos. Además de sus objetivos políticos, Cuevas expresó asuntos personales como no enamorarme y lograr las piernas y glúteos más fuertes y estéticos que jamás haya tenido. Sandra Cuevas y la política. Cuevas fue alcaldesa de la Cuauhtémoc del 2021 al 2024 bajo las siglas del PRIAN y del PRD. Intentó ser la candidata de la oposición para la jefatura de gobierno, sin embargo perdió ante el panista Santiago Taboada. Durante las elecciones de este 2024, la empresaria intentó ser senadora de Movimiento Ciudadano, pero no alcanzó los votos suficientes. Hace un par de meses anunció su intención de continuar en la política y formar su propio partido. Esta Sandra Cuevas se me hace que está igual que el Ricardo Salinas, el viejo dientes de burro, bien transotas que son. Y esta quiere con el mismo dinero del erario hacer sus empresas y hacer su partido político para seguir sacando dinero de allí, porque de allí fue de donde sacó sus empresas. ¿A poco en tan pocos meses iba a volverse millonaria? Ya tiene 10 empresas y también gracias a sus dulces, porque recuerden que dice que vende dulces, entonces esos dulces también dejan mucho dinero. Y dice que quiere unos glúteos muy bonitos, ¿verdad? Y eso yo creo que a base de operaciones, porque pues ya como que se nota que lleva varias operaciones. Entonces esta exalcaldesa quiere todo un paquete, ser muy bella y no quiere enamorarse porque pues no quiere repartir todo lo que se lleva, no todo lo que se tranza. Y quiere su partido político porque pues también de allí para protegerse. Si le descubren algo, pues ¿quién la va a proteger? Así ella se protege, ¿no? Sus propias tranzas. Y vámonos al siguiente tema. Que descubren un laboratorio. Aquí de eso que estaba hablando el New York Times. Pero para que vean cómo es el laboratorio. Es muy diferente a lo que presentó su montaje el New York Times. Agentes de la Fiscalía General de la República desmantelaron un laboratorio para la fabricación de la droga sintética conocida como fentanilo y detuvieron a un hombre en García. Al realizar la investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial capturaron a Guadalupe A., quien quedó bajo investigación por delitos contra la salud. Aunque no se especificó cuándo se realizó el operativo, en un comunicado se indicó que 2 inmuebles fueron cateados, uno en el Parque Industrial Ciudad Mitras en García y otro en la colonia Pedregal La Silla en Monterrey. Los agentes federales y peritos recorrieron la nave industrial de García y encontraron maquinaria, instrumental y químicos necesarios para la elaboración del fentanilo. La bodega fue asegurada por el Ministerio Público Federal. Y lo que Estados Unidos no quiere descubrir, ni quiere atacar, pero ya se descubrió. También en California descubrieron un laboratorio, también para que no digan que nomás aquí en México o en Canadá. En Estados Unidos también hay, y yo creo que a lo mejor es donde hay más que aquí en México. Nomás que pues siempre ya ven que le echan la culpa a México. Miren en California lo que descubrieron. Recientes operativos especiales destaparon una red de fabricación de pastillas falsas con
fentanilo, hechas en laboratorios clandestinos en Inglewood y Compton, en el sur de California. Encontrando drogas y sacándolos de las calles. Decomisaron localmente 450 libras de narcóticos, 6 máquinas en las que se pueden prensar hasta 5,000 pastillas por hora e incautaron unas 20,000 pastillas de colores adulteradas con fentanilo. Empezamos a ver estas prensas de pastillas aquí mismo en los Estados Unidos y aquí en Los Ángeles. Y es que las sobredosis de fentanilo se convirtieron en la primera causa de muerte entre personas de 18 a 45 años en el condado de Los Ángeles, donde en el 2021 se calcula murieron más de 1,600 personas. Como padre de familia que perdió su único hijo, pienso que por fin las autoridades le están echándole mano a este problema. A federal grand jury. Autoridades federales advirtieron que los cárteles de la droga como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están envenenando las comunidades con fentanilo, mezclándolo con otras drogas que distribuyen. Estamos investigando y procesando a los carteles y narcotraficantes que traen esta droga a este país. Pero ya también se están produciendo las pastillas con fentanilo a nivel local. Personas las compran ya sea en internet, redes sociales o a distribuidores pensando que son píldoras farmacéuticas, sin saber que son pastillas falsas que tienen la droga letal. El 100% de estas pastillas son falsificadas y el 45% son potencialmente letales. Los niños no tienen eso. Pues ya ven, aún así le siguen echando la culpa a México, que aquí toda la delincuencia se dedica a eso. Ahí ya descubrieron su laboratorio y como ese ha de haber varios. Aparte de eso, todo ese dinero de lo que venden todas esas sustancias, ¿a dónde está? Debe de llegar a algún lado. En algún lado están lavando todo ese dinero y son muchos millones de dólares los que entran. Así es de que ellos deben de limpiar toda su cochinada que tienen también allá en Estados Unidos, pero no quieren limpiar, creo. Siempre dejan que todo siga avanzando allá en Estados Unidos. Siempre atacan a los demás países, pero no limpian su cochinero. Y vámonos al siguiente tema, para que vean que tan solo el manipularlas un poco, y aunque trae guantes otro policía que también está manipulando estas sustancias, rápido cae también, y si no lo atienden, se muere. O sea, esto es rápido. No más que esos del New York Times hicieron su montaje y según a ellos ya no les afectaba. O sea, ellos podían hacerlas, fabricarlas y todo. The power of even the smallest touch of fentanyl shown in this video. Watch as a Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of officers coming to the rescue. I don't know what would have happened had they not acted so quickly. Sergeant Jim Waring says officers quickly gave him Narcan, which is believed to have saved his life. Police say this is the first time they've had to deal with something like this, where they had to give one of their own officers Narcan. Really fortunate that one, we had this available to us, and two, that our officers really adhered to the training and paid attention to the training. Another layer to the opioid epidemic and an eye-opening to what these men and women behind the badge have to deal with. Even though the officer may not be physically dealing with an individual, all the evidence and things that we handle on a day-to-day basis, you know, that can harm you too. Ya ven cómo nomás la manipula un momento y luego se cae el policía. Porque no pueden tolerar eso porque es muy poderosa esa sustancia. Entonces este fue un simple montaje del New York Times. Y estos del New York Times siempre se han dedicado a montajes. No es la primera vez, Ya varias veces inclusive ellos se han salido a deslindar o a pedir disculpas porque no les salen sus montajes. Antes de continuar con el video, regálenos un like, suscríbanse a mi canal y déjenos un comentario, que a ustedes les sale completamente gratis y a nos ayudan enormemente para seguir creciendo y llevarles más información.
Y es que no es la primera vez que la ética de este diario se pone bajo el escrutinio público. En múltiples ocasiones ya su personal editorial ha tenido que disculparse. Lo ha hecho por publicar información no verificada o de plano falsa y por supuesto por las consecuencias que eso tuvo. Veamos. Noticias carentes de veracidad, caricaturas ofensivas, editoriales inducidos y hasta expresiones denigrantes son algunas de las acusaciones a la labor de uno de los diarios más influyentes del mundo, el New York Times, y por las que ha tenido que pedir disculpas bajo el mismo argumento: no se verificó la información. En octubre de 2023, el diario ofreció disculpas tras publicar la noticia de la explosión de un hospital en Gaza y que atribuyó a tropas israelíes durante la invasión a la Franja de Gaza. El periódico aceptó que manipuló la verdad al publicar información contra el gobierno de Israel y a favor del grupo armado Hamas. En 2020, el diario se retractó tras publicar una columna del senador republicano Tom Cotton en la que se pedía al ejército norteamericano reprimir las protestas raciales en calles de diversas ciudades estadounidenses. En otra ocasión, el New York Times publicó un editorial en el que admitió que cometió serios errores al informar sobre el supuesto espionaje del científico taiwanés Wen-Hu Lee. Se disculpó por informar en 2020 con base en información del FBI que el investigador presuntamente había sido enviado por el gobierno de China a trabajar como espía a un laboratorio de Nuevo México en Estados Unidos. Un año antes, otra disculpa pública de dicho periódico a exigencia del entonces presidente Donald Trump, cuando retiró una viñeta considerada antisemita y calificada como ofensiva e intolerante. La imagen de un caricaturista expuso a Trump como invidente y siendo guiado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, representado como un perro guía. La comunidad migrante en Estados Unidos también se inconformó con el diario y exigió el retiro de un crucigrama por considerarlo ofensivo. El diario bajó la publicación y ofreció disculpas, ya que era una imagen en la que aparecía la palabra beaners o frijolero en español, expresión usada para denigrar a los migrantes de origen mexicano. Y en un hecho inédito, el periódico ofreció a sus lectores otra disculpa pública más por toda la cobertura que dio a la guerra en Irak. Al sincerarse, reconoció que también fue engañado por las versiones de funcionarios estadounidenses sobre la necesidad de invadir Irak para destruir supuestas armas biológicas en ese país. En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador refutó al New York Times luego de que publicó un reportaje en el que acusaba al mandatario mexicano de recibir financiamiento del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006. El medio no ofreció disculpas, pero tampoco comprobó nunca lo que publicó 11 Noticias, Armando Gama. Así que estos del New York Times siempre se han dedicado a puros montajes y ya después nomás salen a deslindarse o a pedir una disculpa. Y esa palabra que dicen de frijolero sí se usa ya en Estados Unidos, aunque no se usa mucho, pero inclusive la usan los mismos hijos de los hispanos que son nacidos allá en Estados Unidos, y a veces uno que otro mexicano también se la dice a los mismos mexicanos, así es de que no es exclusivamente que la usen los americanos, pero pues, a veces hasta lo agarra uno de cotorreo. Claro que si se lo dice a uno algún americano, pues sí, uno lo toma como ofensa, ¿no? Lógico, porque ellos lo hacen con el son de ofender. Uno, depende de quién venga, pues así lo toma. Y vámonos al siguiente tema, que las Fuerzas Armadas sí están dando resultados de que estén allá en Sinaloa, porque ya ven cómo estaba la situación, estaba muy dura y todavía pasan cosas, pero dicen que sí están dando buenos resultados. Y precisamente para hablar sobre el reporte de estos operativos y sobre la situación que se vive en este segundo día del año, nos enlazamos hasta Sinaloa con mi compañero Manuel Aceves. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, efectivamente, pues se han dado resultados como parte de estos operativos, tanto aéreos como terrestres, implementados para garantizar la seguridad de la población en estas festividades que ya pasaron, pero también en las que vienen en los próximos días.
siguen estos recorridos, estos operativos. Verona Hernández Valenzuela es representante de la Secretaría de Seguridad Pública en la vocería estatal del gobierno del estado. Destacó estos logros en Culiacán y otras zonas. Hernández Valenzuela detalló que el 31 de diciembre, bajo la coordinación del secretario de Seguridad Pública, se implementó un operativo en el que se aseguraron 3 vehículos, 2 con reporte de robo. El tercer vehículo, encontrado sobre uno de los bulevares concurridos en Culiacán, contenía armas de fuego en su interior de diverso calibre. También en una colonia 2 hombres fueron detenidos por portación de arma de fuego, siendo puestos a disposición de las autoridades. Durante la noche del 31 de diciembre, el sistema de emergencias 911 recibió 18 reportes de detonaciones de arma de fuego, 3 en Culiacán, 3 en Mazatlán, 2 en Ahome. Además, ese día se registraron 5 homicidios, 1 feminicidio. También las cifras pues hablan de la violencia que persiste durante las celebraciones. Los operativos continuaron con resultados. Se detuvo un hombre el 1 de enero que poseía un vehículo con reporte de robo y un arma de fuego. En otro incidente se recuperó una motocicleta robada. Así pues, como parte de estos operativos, estuvieron participando Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, además de agentes municipales de Culiacán, entre otras fuerzas de seguridad. Es el reporte desde Sinaloa. Manuel, ¿se tiene algún estimado de cuántos elementos de las fuerzas federales inician el año allá en el estado de Sinaloa? Son cerca de 2,000 elementos de las fuerzas federales que están trabajando para restablecer el orden. Y bueno, se han visto en los principales cruces, en los principales puntos de la ciudad, también en las periferias. Por ejemplo, en la costera, también en el Boulevard Pedro Infante, tenían operativos el día de hoy. Esto con la finalidad de revisar precisamente aquellas unidades sospechosas y poder inhibir de esta manera los comportamientos delictivos. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la información. Vamos a estar atentos a la situación que se vive allá en el estado de Sinaloa. Muy buenas noches. Buenas noches, estaremos muy pendientes. Pues yo creo que todavía van a continuar ahí las Fuerzas Armadas, porque esto no es seguro que ya se haya terminado todo el problema. Esto puede continuar en cuanto salgan las Fuerzas Armadas de allí. Pueden continuar estos delincuentes, entonces tienen que mejor seguir allí, ellos trabajando y cuidando a la población. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos un like, suscríbanse a mi canal y déjenos un comentario. Así es que, amigos, hasta luego.